efectivamente recogimos una inquietud que había nacido en el Senado. El senador Pirola presentó un proyecto para declarar al transporte de la provincia en estado de emergencia. Eso se había votado con unanimidad en el Senado y también ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados, porque nos queda claro que la crisis ha traído muchos impactos en la actividad de la vida diaria y el transporte es como un eje estructurante de toda esa actividad. No tenemos clases presenciales desde marzo, con lo cual esa cantidad de pasajeros ha disminuido. No tenemos muchas actividades que antes eran presenciales y ahora se hacen de manera virtual o directamente están cerradas. No hay espectáculos deportivos masivos ni culturales, con lo cual en las ciudades, hablabas de concejales de aquí de Rosario, el transporte urbano hoy está en un 25% de los pasajeros que solía tener. El transporte interurbano de más de 60 kilómetros no tiene actividad. El de distancias cortas tiene las frecuencias de un sábado, pero la cantidad de pasajeros sustancialmente menor. Entonces digo, el elemento pasajeros está totalmente caído y lo vemos incluso sin posibilidades de recuperarse en el corto plazo, porque si algo va a quedar es la necesidad de distanciamiento, al menos hasta que tengamos una vacuna o una cura, con lo cual aquellos colectivos llenos de gente que supimos conocer no van a volver, por más que el transporte sí en las ciudades esté funcionando. Tenés otro elemento como es la tarifa, que también es imposible pensar en que se recupere porque los bolsillos de los ciudadanos no dan para un aumento. Queda entonces, y eso lo conversábamos mucho en la sesión de diputados, el apoyo del Estado, donde creemos que en momentos como este, de gran crisis, es el gobierno nacional y provincial quien tiene que salir al rescate, porque la movilidad es un servicio esencial, ya es un derecho de los ciudadanos de moverse. Así que bueno, ahí hay una pata que tenemos que analizar y muy serio. La ley que nosotros votamos le permite al gobernador, porque bueno, nuestra órbita tiene más que ver con el interurbano, si bien llamamos a los municipios a que lo sumen, sentar a la mesa a los actores principales, digo, las cámaras de empresarios. La verdad que nosotros vemos empresarios que están devolviendo coches que no pueden pagar o directamente cerrando sus galpones donde están los coches porque no salen. Entonces digo, sentar a las cámaras de empresarios, sentar al gremio, porque estamos hablando de miles de choferes de manera directa y de muchos otros trabajos de manera indirecta, no sé, las carroceras, pues estamos en una zona de fabricación de carroceras, digo, también impactadas, por dar dos ejemplos. Y obviamente a las asociaciones de usuarios, y habrá que renegociar las concesiones, las características con las cuales el servicio se presta, las condiciones, obviamente sin resignar seguridad en el transporte, pero vamos a tener que pensarlo distinto. Y yo te decía, Fernando, el apoyo de los gobiernos, y acá, mira, surge un tema que nosotros hemos conversado mucho, que es el federalismo. Y es la necesidad de que el gobierno nacional distribuya los subsidios al transporte de manera equitativa. Yo hacía en el recinto una pequeña historia y digo, ojalá estuviéramos como cuando estábamos mal. Cuando estábamos mal, hace años atrás, los subsidios nacionales se repartían a la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana el 70% y a todo el resto del país el 30%. Bueno, eso motivaba que hiciéramos desde todas las provincias un fuerte cuestionamiento. ¿Por qué? Porque esos fondos se componen del impuesto al gasoil, perdón, del impuesto al combustible, que pagamos todos cuando consumimos el combustible que fuera para los vehículos particulares. O sea, lo paga todo el país, o lo mismo que los fondos del Tesoro Nacional los pagamos de los impuestos del IVA que vos pagás o de, en fin, los impuestos que consumís. Entonces decíamos, en aquel momento alzábamos la voz con energía y estábamos 70-30. ¿Sabés cuánto estamos hoy?
86-14. Es decir, aquello que ya era inequitativo, bueno, nos lo bajaron a la mitad. Entonces, por ese lado hay que unirse, yo lo decía muy fuerte, esto no se trata de signos políticos. La verdad que la nación cambió de signos políticos, estaba un justicialismo en algunos años, primero con Néstor, después con Cristina, vino Juntos por el Cambio, vuelven el frente digamos, de esencia justicialista, y esta inequidad continúa. Peor, a comienzos del 2019, el subsidio al costo del gasoil, al litro de gasoil, quedó vigente solo para el AMBA. Y la verdad que no vemos las voces, o al menos no hay una unión en las voces del resto del país para que lo sigamos teniendo. Bueno, eso por el lado nacional. Y por el lado provincial, la verdad que volvemos a hacerle, digamos, un pedido firme al gobernador que incremente los subsidios que está dando, porque nominalmente son los mismos que en el 2019. Imagínate, con la inflación que hubo y con este conflicto y esta crisis de no pasajeros. Así que instamos a que los fondos por la ley de necesidad, lo hemos charlado aquí, por la ley COVID, por los aportes del Tesoro que la Nación le envió, bueno, vayan al transporte para ayudarlo a sostener. La provincia tiene hoy dos aportes. Uno, que es un porcentaje del impuesto a los sellos, la que llamamos Ley Rubeo, porque fue el diputado que lo impulsó. Pero ¿qué pasa? El impuesto a los sellos es un impuesto que se paga por las actividades que se formalizan. Por ejemplo, un contrato, documentos. Imagínate que las operaciones económicas han bajado sustancialmente, con lo cual esa recaudación también bajó. Y la otra es, bueno, justamente esto que contabas. Macri, la verdad que tuvo una decisión de retirarse del apoyo a los servicios públicos. Lo hizo con la energía, y ahí vimos como los precios de la luz se dispararon. Lo hizo con el gas. Acordate los conflictos que hubo con el precio del gas. Y lo hizo con el transporte, que también se retiró. Cambió toda una estructura de subsidios en el 2019 e inventó, digamos, uno nuevo que, fíjate, obliga a las provincias a que, para que la nación te dé 100, la provincia tiene que poner 50. Bueno, los hizo partícipes de algo que hasta ese momento era un aporte nacional. Santa Fe lo hizo, y son estos 1.300 millones que yo te cuento que en el 2019 se pusieron y que ahora este gobierno está poniendo exactamente los mismos 1.300 millones. Entonces, es lo que decimos. Hubo un 40% de inflación y hay una crisis enorme. Eso hay que aumentarlo. ¿De dónde aumentarlo? Hay 800 millones en el presupuesto que estaban como para reserva, para transferencias específicas de la ley de necesidad, de la ley COVID y de los aportes del Tesoro. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Es lo que decimos, porque no, digo, va a quedar el tendal. Hablamos de miles de trabajadores del transporte y hablamos de miles de personas que necesitan movilizarse. En la política todos tenemos responsabilidades, pero hay una responsabilidad mucho mayor de quien gobierna. Como vos decís, nosotros podemos hacer propuestas, podemos otorgar financiamiento, pero luego hay que gestionar y hay que tener ganas, impulso, audacia. Digo, siendo un conservador así tranquilo, bueno, por ahí la podés zafar en una época medianita. Ahora, en una época de crisis, y te diría de triple crisis como tenemos, digo, porque tenemos una crisis por el COVID, una crisis de empleo, una crisis por la inseguridad, en las zonas costeras los incendios, o en el norte, que aún ingresando, digamos, a los territorios no costeros hay incendios también. Digo, son problemáticas que requieren una reacción urgente y este gobierno prioriza sostener los fondos en cuenta bancaria. Creo que ahí hay una fuerza dispar entre el ministro de Economía y los ministros de Gestión. Gana el ministro de Economía y se sienta sobre la caja, pero lamentablemente esa actitud, vuelvo a decir, conservadora,
no austera, porque a mí no me gusta decir que este gobierno es austero, porque el austero es el que gasta sin derroche, pero gasta. Y acá lo que estamos viendo es valorar excesivamente que los dineros estén en el banco. Bueno, está ganando, pero el resto estamos perdiendo.